La simiente lo que se hace es que se te va despegando de raíz, se te va arrancando. Porque él hace lo que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Porque él sabe que el pecado está ahí, que no hay remedio, que no se puede no pueden tener una alianza el pecado. Y la gente tiene que entender, la Biblia dice en el libro de Zacarías que Dios formó el espíritu del hombre dentro de él. Pero automáticamente ese espíritu desciende al cielo. Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que luchar? Por el alma, porque el alma es ingrata. Vuelvo y te digo, el alma obedece. O obedece la simiente del pecado o obedece la simiente de Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces, tú eres quien decide a qué simiente tú vas a obedecer. Entonces, tú tienes que entender que si tú estás pecando, así apresuradamente, sigue pecando y pecando, es porque la simiente todavía en ti no ha nacido. Aleluya. Dice que el que practica el pecado, escucha bien, el que lo practica es del diablo. Aleluya, gloria al nombre del Señor en esta preciosa hora, en este momento. Es un momento glorioso, un momento de impacto. Así que en esta preciosa hora, agárrate bien porque hay una palabra. Dios bendiga el elenco grande de Excelencia Cristiana Televisión y un acompañante que tengo hoy, que quiero presentarlo, que trae una palabra muy poderosa, una palabra muy fina. Así que prepara tu oído, porque hay una palabra de fe y una palabra de Dios en este día. Sin más preámbulo, vamos a dejar a nuestro hermano que se presente en esta preciosa hora. Bendiciones de lo alto, que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Espero que la gracia del Dios Altísimo esté con cada uno de nosotros. Para mí es más que un privilegio compartir con mi hermano evangelista Braulio. Amén. Yo sé que Dios tiene una palabra profética, amado. Usted que está ahí en cámara, acomódese. Si usted tiene que acomodarse tranquilo, preste atención a la palabra que Dios tiene hoy, porque hay un tema muy bueno, amado. Santo. Hoy yo quiero hablar de lo que es el verbo concebido que concibió la simiente. Santo. El tema es el verbo que concibió la simiente. No que vino con ella, sino que la concibió. Aleluya. ¿Entendiendo? Entonces necesito hablar de eso. El verbo concebido en simiente. Eso es un tema, mi hermano, que hay que enseñarle al público el por qué. ¿Qué es el verbo? ¿Qué significa el verbo? ¿Me entiendes? ¿Y qué es la simiente? Aleluya. Entonces vamos a hablar de eso, príncipe, porque yo quiero que esto sea como un tema más de enseñanza para que la gente entienda. La gente hay que enseñarle cómo se concibe eso. Aleluya. Y cuando hablamos de simiente, estamos hablando de dos géneros. Está la simiente de pecaminosas y la simiente de Dios. Y está la simiente de Dios. Entonces, hay una palabra profética. El que tengo oído, yo siempre la palabra que yo la cojo para mí. El que tengo oído, oiga los que el Espíritu dice a la iglesia. Dice a la iglesia. Y en el nombre de Jesús, todo el que está en cámara hoy, que está viendo este mensaje, esta pequeña reflexión, Aleluya. Yo comienzo ahora en el nombre de Jesús que sus oídos espirituales, por lo menos por 30 minutos, sean abiertos para que puedan concebir esta palabra profética que Dios tiene hoy para el pueblo. Habla su hermano Willy Castillo, mi hermano evangelista, por la misericordia de Dios. Señor. Entonces vamos a ir a la escritura, amado. Vamos a adelantar este tema, porque ya estoy ansioso, estoy desesperado. La palabra se estará leyendo el epístola de Juan. Amén. Primera de Juan 3, versículo 6. Y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice su palabra: todo aquel que permanece en él no peca. Escuche aquí. Ay, Dios mío. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero esto apareció el Hijo de Dios para deshacer la obra de ¿quién? Del diablo. Dice aquí: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vuelvo y repito el capítulo 9, vuelvo y lo voy a repetir. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muy fuerte. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. La Biblia dice, amado,
según las escrituras, dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Pero dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ningún verbo que Dios plante en la vida de un hombre o en la vida de un ministro, y cuando hablo de hombre me estoy refiriendo a hombre y mujer, ningún verbo que Dios plante en la vida del hombre, si no tiene la simiente de Dios, lamentablemente no puede morir lo que es la simiente pecaminosa. Porque la Biblia dice que el que ha nacido de Dios, o sea, el que ha nacido de nuevo, dice que no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente que fue la que Dios sembró, esa semilla que Dios sembró, no permite que esa persona peque. Cuando la simiente nace en ti, tú no puedes pecar. Por eso fue que Jesús, a la vez que se convierte en verbo, aleluya, y el verbo se hace carne, viene a la tierra y habita entre nosotros. Hay algo que yo quiero que tú entiendas aquí. Fue que el verbo concibió la simiente, porque el verbo entendía que la única sustancia que para él poder resistir las tentaciones que vienen, primeramente luchando con su concupiscencia humana. La Biblia dice que el que peca no diga que es tentado por Dios, pero tampoco por el diablo, sino que vuestra concupiscencia humana, nosotros somos seducidos y somos atraídos y damos a luz ¿qué? El pecado. Entonces, ¿por qué tú das luz el pecado? Porque hay una simiente pecaminosa que fue la que Adán permitió que entre a la vida del hombre. ¿Me entiendes? Porque Dios, cuando crea a Adán, crea un verbo, pero el verbo que Dios crea, porque fue por la palabra significa verbo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios crea al hombre, la Biblia dice que lo crea del polvo de la tierra. Voy aquí. Cuando lo crea del polvo de la tierra, escucha bien, la palabra se hace verbo, porque Dios da la palabra, entonces se hace visible, se hace un verbo. Pero ¿qué pasa? Adán tenía una simiente, aleluya, espiritual dentro de él que le encajó. No había una carnalidad humana, no había un cuerpo humano, sino que había un cuerpo que era conectado directamente con la simiente de Dios. Por eso Dios dice: ya mi espíritu no tiene alianza cuando el hombre peca. ¿Por qué? Porque la simiente se le fue quitada, ya no hay simiente en él. Entonces, por ende, de la única manera que el hombre puede permanecer en Dios sin pecar es cuando la simiente de Dios ha nacido en él. Ay, aleluya. Dios mío, Padre Santo, Dios, la gloria, ayúdame a hablar esto. Varón. Entonces tenemos gente que no tiene simiente, varón. Hay gente que la simiente de Dios, por eso la Biblia dice que el que tiene la simiente de Dios no peca, ni tampoco puede pecar, porque es nacido de la simiente de Dios. Entonces, de la única manera, por eso que Dios nos enseña y dice que él fue tentado en todo, pero sin pecar, es que no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente había nacido en él. Aleluya. Es muy fuerte eso. Eso es muy fuerte. Oye, ¿por qué, varón? Porque es una palabra que revela. Y esta palabra, este mensaje, hay mucha gente que va a ser muy bendecida. Oye, ¿por qué? Porque ¿cómo es que el verbo concibiendo la simiente? ¿Cómo es? Porque el verbo es lo que crea. ¿Es lo que crea? La palabra verbo, el verbo se hizo carne. Entonces, primero, el verbo fue una expresión, porque en el principio, cuando tú leíste acá, que dice la escritura que en San Juan, en el primer evangelio que habla Juan, referente a esto, Juan está hablando del verbo de Dios, y Juan está hablando de que el verbo se hizo carne. Exacto. Y habitó entre nosotros, y entonces después que el verbo habitó, se convirtió en gloria. Y nosotros vimos su gloria. Ahora bien, ¿por qué Juan está hablando así? Cuando tú te vas a Génesis, en Génesis habla que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oye bien, en el principio está hablando del mismo verbo. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora bien, si en el principio el Espíritu se movía, entonces luego dice que Dios empezó a ordenar y dijo: descúbrase lo seco. Entonces Dios usó el mismo verbo. El principio usó el verbo para crear lo que se ve. Entonces el mismo verbo después se hizo carne. Entonces el Espíritu concibió en Jesús el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora bien, y nos dejó una simiente. ¿Y por qué Dios nos deja una simiente? Es muy profundo. Le hablo esto para hacer entender más profundo la palabra que usted declara. Cuando dice que el que tiene la simiente de Dios
no peca. Eso, lo que nos han enseñado es un evangelio flojo, que nos han enseñado como que tú tienes un derecho a caerte, un derecho como a pecar. Una justificación. Una justificación, como que tu debilidad, pero si hay una debilidad en la carne, hay una fortaleza en el espíritu, porque dice que el que recibe la simiente de Dios, él no puede pecar. Eso es lo que me sorprende. Lo que me sorprende no es que no peca porque quiere, es porque ¿tú sabes cuánta gente han querido descarriar si no pueden? Recuérdate, amado, que Pablo habla de esto. Pablo habla de esa simiente pecaminosa que lo impulsa al pecar. Por eso él dice, yo hago lo que no quiero, lo que yo aborrezco es lo que me impulsa a pecar. Pero hay algo que yo quiero que tú entiendas. Automáticamente Pablo conoce lo que es la simiente de Dios. Ya él sepulcra el deseo de la simiente pecaminosa y la siembra de la única manera, escucha bien, de la única manera que la gente puede someter esa simiente pecaminosa es cuando la simiente de Dios nace en él. Si la simiente de Dios no nace en él, porque la Biblia lo específico, dice que el que tiene la simiente de Dios, no pecas. Dice porque ha nacido de él. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día dentro de la iglesia que nos tienen engañado? La gente hoy en día se ha justificado de tal manera que dice, no, porque tú no puedes decir que tú no puedes pecar. Todos pecamos, todos caemos. Oye, la justificación, amado. Dios mío. Exacto, oye la justificación. Pero sin embargo Dios no enseña y no dice que se puede vivir sin pecar, porque Dios dice que el que la tiene, dice la Biblia que él fue tentado, él fue el mayor ejemplo, varón, a seguir. Él dice, y fue tentado en todo, pero sin pecar. ¿Por qué? Porque él todo el tiempo reconoció la simiente. ¿Y cuál era la simiente? La simiente era el Padre que habitaba en él. Él no hacía nada, al menos que el Padre no le indicaba. ¿Me entiendes? Entonces hay una simiente espiritual que tiene que nacer en nosotros. Ahora bien, voy a hablar algo más profundo. ¿Qué Dios dice? La Biblia dice que Dios viene y se hace carne. El verbo se hace carne, pero el verbo entiende, dice, tengo que concebir la simiente, porque la simiente es que me conecta a la fuente. Entonces, si esa simiente no está conectada con la fuente, que viene siendo el Espíritu Santo ahí, gloria a Dios, que viene sembrando la simiente. Escucha bien, cuando Dios habla de simiente, está hablando de semillas. Tenemos mucha gente que están dentro de la iglesia, que tienen la semilla, pero esa semilla no ha producido fruto. El fruto es la simiente. ¿Y cuál es la simiente? Tú no puedes dar luz al pecado, porque la simiente te entiende. Entonces, cuando el pecado llega a tu vida, tú dices, yo no voy a pecar porque la simiente ha nacido en mí. Ay, sota raba. Gloria a Dios. Entonces, hay gente que la simiente no ha nacido en ellos. Voy aquí, varón. Hay algo fuerte. Agárrate con lo que viene, gloria a Dios, porque lo que te estoy hablando es algo fuerte. Santo. Entonces, Dios lo que hace, varón, que dice la Biblia que cuando él paga el precio de sangre, dice que él condena el pecado en la carne. Lo que te está condenando es la simiente pecaminosa. ¿Por qué te está condenando la simiente pecaminosa? Porque si él no te condena la simiente en la carne, entonces eso quiere decir que tú no ibas a necesitar de él. ¿Por qué? Porque cada vez que esa carne no tiene un remedio, esa simiente no tiene muerte, esa simiente no se mata. Esa simiente tiene que estar ahí pecaminosa para que tú entiendas que de la única manera de tú dominar es con la simiente de Dios. Perdón, varón, una pregunta. Entonces tú me estás diciendo que por eso es que la Biblia dice que por eso es que la carne no se sujeta a la ley de Dios. No se puede sujetar, ni tampoco puede. Explícame eso ahí. Claro, varón, mira, la Biblia te dice claro, dice la Biblia que la designio de la carne, dice, oye lo que dice, lo designio, los pensamientos, los deseos de la carne, dice que ellos no se someten a la ley de Dios. Escucha bien. Y son enemistad contra Dios. Pero escucha aquí, dice, no se someten. Y dice también, ni tampoco pueden. Entonces tenemos gente dentro del redil de Dios queriendo matar algo que no deben de matar, donde tienen que cuidar el alma. Porque cuando Dios se refiere al pecado, Dios dice, todas las almas son mías, mas el alma que pecare, esta es la que va a morir. Entonces hay gente cuidando lo que es la simiente pecaminosa, algo que ellos quieren matar. Tú has visto gente que dicen, hay que matar la carne, varón. La carne no se mata, la carne todo el tiempo está ahí. El problema es que tú tienes que concebir como verbo la simiente de Dios, para que tú puedas sujetar esa simiente pecaminosa, hacer morir lo deseo de la carne. Voy aquí, Romanos 8 dice, porque ninguna condenación hay para los que tienen la simiente de Dios. Escucha bien, los que están en el espíritu, lo mío,
Padre Santo. Los que tienen la simiente no hay ninguna condenación. No los que andan conforme a la carne. Entonces, ¿qué estoy hablando aquí? Conforme a la simiente pecaminosa, dice Pablo. No los que andan conforme a esa simiente pecaminosa, sino los que andan conforme a la simiente espiritual. Entonces, hay gente que está preñado, varón. Pero no han dado alumbramientos. ¿Por qué? Porque los frutos que están dando son los frutos de su simiente pecaminosa. Varón, aquí hay algo fuerte, varón. Entonces Dios condena el pecado en la carne. ¿Por qué Dios lo condena en la carne? Un punto número 1. Dios lo condena en la carne porque Dios entendió que si lo condena en el alma, tú no tienes remedio. ¿No hay salvación? No la hay. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay almas, cuerpos y espíritu. Entonces, ¿qué es lo que se contamina? Lo único que se contamina es el alma, porque el alma es ingrata. Por eso, en una ocasión, Dios le dice, David dice, oh alma mías, aleluya, tú le tienes que alabar. Dice, no te olvides, y también es olvidadiza, de ninguno de tu beneficio. Entonces el salmista también dice, oh alma mía, saca mi alma de la prisión, Dios mío, para que yo pueda engrandecer tu nombre. Entonces cuando el alma lo que hace es que obedece a quien tu concupiscencia y tu simiente obedece. Perdón. Entonces tú me estás diciendo que el alma obedece la simiente. Exacto. Cuando yo consigo... Cualquiera de las dos, porque recuérdate que hay dos simientes. Exacto. Hay una simiente de la carne y hay una simiente del espíritu. Entonces el alma se va a inclinar a lo que dice la simiente. A lo que dice la simiente. ¿Está entendiendo? Entonces, si tu simiente es pecaminosa, ella se va a deleitar en el pecado de la simiente pecaminosa. Pero cuando tu simiente ha nacido de Dios, es espiritual, ella se desliga por ahí. Dios mío, esto es muy profundo. Entonces, lo que estamos hablando ahí, porque hay que hablarlo con muchísimo más pausado para ver si la gente entiende, porque es un misterio muy profundo. Oye, ¿por qué? Entonces, el alma simplemente está ahí. El alma es como el guía del carro, que no importa quién se monte, él camina. Entonces, cuando yo tengo la simiente de Dios, mi alma no peca. No puede pecar. Y ni puede pecar. Entonces, pero si lo que yo tengo es la simiente del pecado, por eso tú hablas algo muy profundo. Hablamos que para concebir la simiente, porque estamos hablando del verbo concibiendo la simiente. Ahora ven, el verbo es la palabra de Dios, porque el verbo es que se hace carne. El verbo es que crea la simiente. Exacto. Entonces, cuando yo tengo la simiente de Dios, es porque concebí lo que dijo la palabra. Exacto. Entonces, tú dijiste algo muy profundo. Hay gente engañada. Hay gente que le han enseñado que ellos pueden seguir pecando. Ellos le han enseñado, no, tú eres débil. No. Por eso dijo Pablo, diga el débil, fuerte soy. Porque cuando tú tienes la simiente de Dios, tú te niegas el pecado. Exacto. Tú niegas hacer la voluntad de la carne, porque tenemos mucha gente profeta. Por eso hay tanta gente arrogante, hay tanta gente orgulloso, hay tanta gente que se la creen, porque lo que ellos hacen, ellos creen que es por ellos que lo hacen. Ellos no entienden que cuando Cristo nace en ti, entonces tú mueres. Oye bien, lo que pasa es que porque cuando tú lees la Biblia en San Juan 3, que habla también de Nicodemo, Jesús le dijo, porque para tú entrar al reino, tú tienes que nacer de nuevo. Entonces le dijo, pero ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? Él le dijo, lo que he nacido de la carne, exacto, es carne. Pero lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Entonces cuando tú naces del Espíritu de Dios, ahí entra Romano 8. Cuando tú naces de esa simiente de Dios, el pecado tú lo aborreces. No, exacto, ya te repugna, amado. El pecado te repugna. ¿Por qué? Porque ya la simiente de Dios está en ti. Cuando el pecado no te está repugnando, es porque la simiente de Dios no. Cuando me está gustando el pecado. Cuando te está gustando, entonces hay problema. La simiente se va perdiendo. Sí, la simiente lo que se hace es que se te va despegando de raíz, se te va arrancando. Porque la simiente representa lo que es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Porque Él sabe que el pecado está ahí, que no hay remedio, que no se puede no pueden tener una alianza el pecado y eso. Hay algo que yo quiero de un punto de lo que es el alma. La gente tiene que entender, la Biblia dice en el libro de Zacarías que Dios formó el espíritu del hombre dentro de él.
Por eso tú ves que el espíritu es espiritual. Cuando el hombre muere, automáticamente ese espíritu desciende al cielo. Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que luchar por el alma? Porque el alma es ingrata. Vuelvo y te digo, el alma obedece. O obedece la simiente del pecado o obedece la simiente de Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces, tú eres quien decide a qué simiente tú vas a obedecer. Gloria. Por eso que hay gente que justifica en el verso. No, ¿por qué? Porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Esos son los textos que la gente usan para justificar. Para ellos seguir pecando, amado. Entonces, tú tienes que entender que si tú estás pecando, así apresuradamente, sigue pecando y pecando, es porque la simiente todavía en ti no ha nacido. Aleluya. Dice que el que practica el pecado, escucha bien, el que lo practica es del diablo. ¿Entiendes? ¿Por qué te peca desde el principio? Porque te peca desde el principio. Dice que los que han nacido de Dios, dice que no practican el pecado porque son concebidos de la simiente de Dios. Lo primero que Jesús hace cuando llega a la tierra y se encarna, lo primero que él hace es que él concibe lo que es la simiente. Santo. Porque él entendía que de la única manera que él no podía pecar era cerca de la simiente o teniendo la simiente cerca de él. Concibió la simiente y Dios a luz. ¿Qué es lo que tú das luz? ¿Qué es lo que tú das luz? Entonces, vida eterna. Cuando tú tienes la simiente de Dios, por eso yo te dije a ti, dime con quién tú estabas hablando antes de que Dios llegara. El hábito de hablar con Dios es lo único que indica la forma de cómo tú vas a tratar a la persona. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a Dios, cuando tú tienes esa simiente, tú reflejas a Dios, tú brotas a Dios, tú sales a Dios, tú respiras a Dios, tú hueles el pecado, te repugna. Entonces, la simiente, hay muchos evangélicos hoy en día no han nacido. Es duro. No pueden hacer. Entonces, Dios fue el mayor ejemplo. La gente dice, no, porque Él fue 100% Dios y fue 100% hombre. Yo le voy a decir mil veces a la gente que eso es 100% falso. Él se encarnó. Él se hizo carne. ¿Y tú sabes para qué se hizo carne? Para que tú no tengas justificación de decir que no se puede. Se puede. Entonces, Él te dio la herramienta. Si tú no tienes mi simiente, oye lo que dice, la simiente de Dios. Entonces, Dios por eso ha sembrado semilla en gente. Ay, Dios mío. Porque, oye bien, varón, ¿qué es lo que representa la simiente? Cuando tú buscas la palabra simiente, significa semilla. Semilla. Entonces, la Biblia dice que dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en tierra fértil. ¿Entiendes? Entonces, hay semillas que cuando Dios la siembra en ti, hay algo aquí. Dios siembra la semilla. Dios viene y te siembra la simiente. Es cuando tú conoces a Dios. Cuando tú lo conociste, Él te la sembró ahí. Ahora, hay que ver si esa semilla comienza a producir fruto en ti. Dios. Era lo mismo que tú hablabas antes de entrar aquí a la plataforma. ¿Cómo es posible que hay gente, aleluya, que no son concebidos? Que entonces, no han concebido lo de Dios. Me voy más lejos, varón, espérate. Espérate, la Biblia dice que los que son del Espíritu, dice que fueron concebidos, pero no fue por carne humana, varón, sino que fueron engendrados por el Espíritu. Los que nacieron no de voluntad de varón, sino de Dios. Por Dios. El deseo de Dios. Hay gente que nació por el deseo de Dios. Varón, ¿tú sabes lo que es un hombre o una mujer que haya nacido por voluntad de Dios? Dice, de Cristo se habló así, el cual dice, no fue concebido. Dice, no por voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, cuando el verbo se hizo carne, el verbo era para que nosotros veamos su gloria y creamos la palabra y concibamos la palabra que Él nos dio. Entonces, hay gente que se ha hecho débil en sí mismo. En su debilidad. Y han creído más a su debilidad que a Dios. Por ejemplo. Exacto. Han puesto la simiente pecaminosa en una justificación, en una magnitud, para poder ellos seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando deliberadamente. Cuando tú pecas deliberadamente es porque tú estás obedeciendo, porque tú obedeces a alguien que tú entiendes que está superior a ti. Santo. Entonces, cuando la gente entienda que aquí el único superior es Dios, entonces la simiente comienza a nacer en ellos. Porque tú obedeces a alguien que tú entiendes que es superior a ti. Y por eso habla de Caín. Exacto. Dice que por eso fue que Caín mató a su hermano Abel. Dice por la simiente que tenía, porque sus obras. Pero la pregunta era, ¿por qué Caín? Yo me pregunto, ¿por qué Caín mata a Abel?
¿Sabe por qué Caín mata a Abel? Dice, porque sus obras eran malas. Ahí lo dice en ese mismo capítulo. Y la obra de Abel eran obras justas. Recuerda que el que hace lo malo siempre va a ver mal al que hace lo bueno. Por eso dice la Biblia que el que tiene la simiente del maligno le llama malo a lo bueno. Wow, Dios mío, varón. Varón, el que tiene la simiente del maligno le molesta ver al otro bien. Así es. Le molesta ver al otro en el espíritu. Le molesta, le causa molestia, le causa un odio. Hay gente que cuando tú lo miras así, tú lo que ves es una carabela en ellos, porque sus aspectos es un aspecto de mal. Entonces cuando Dios llama a Caín, él le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Ay, Jehová. Él mismo de su simiente dijo, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Exacto. ¿Acaso tengo yo que cuidar a mi hermano? Claro que tiene que cuidarlo. Hay gente que cuando Dios lo llama, le va a preguntar, o lo llame, le va a preguntar, ¿y dónde está él? ¿Dónde está ella? Entonces cuando Dios le pregunta, su maldad se reveló. Oye, él le reveló su propia maldad a Dios y le dijo, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? ¿Soy yo acaso el que debo de cuidarlo a él? Y dijo Dios, pero su sangre clama desde la tierra. ¿Tú sabes cuánta gente han derramado sangre con su boca? Santo, Ramazoja. ¿Tú sabes cuánta gente han herido a otro con su boca? ¿Tú sabes cuánta gente el mal, han hablado el mal hasta en los púlpitos, han destruido gente? ¿Tú sabes cuánta gente han matado a otro con una palabra? ¿Tú sabes porque de la simiente que portan, varón, hay gente que cuando habla, hay gente que desde la posición que ha estado, ha destruido gente. Ha dado palabras, ha dicho cosas que han destruido la vida de alguien. Sí, porque la simiente de ellos de destrucción. Porque tiene una simiente de muerte. Exacto, están embarazados de eso. Por eso tú das lo que tú tienes por dentro. Entonces, cuando la simiente de Dios no ha nacido en ti, entonces tú no tienes a Dios por dentro. Por eso que tú peques, y tú dices, ¿por qué es lo que pasa? Que tú no tienes a Dios. Dios es la fuente de todo. La simiente que Dios quiere plantar en ti es la fuente de todo, amado. La fuente de vida. De vida, claro. Mira, cuando Dios me dio este tema, cuando yo leí ese versículo bíblico, que yo leí que dice que el que tiene la simiente de Dios no peca, yo me pregunté yo mismo, yo le dije, Dios mío, tú dices que el que tiene tu simiente no peca. No peca. Entonces, no puede pecar. Yo le pregunté a Dios, ¿y por qué yo peco? Es una respuesta, yo confrontándome yo mismo. Y Dios me dijo, porque la simiente todavía no ha nacido en ti. Yo me arrepentí en el momento, dije, tengo que arrepentirme. Porque es verdad, la simiente no ha nacido. Entonces, si realmente yo tengo a Dios dentro de mí, entonces la simiente tiene que nacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con cuestión de esta simiente, voy aquí. ¿Cómo es que la simiente puede nacer en la vida de un ser humano bajo una obediencia? Ninguna simiente puede crecer si no hay una obediencia. O la pregunta mejor es, ¿cómo concebirla? Exacto. Es bajo una obediencia. Porque tú eres quien obedece. Por eso la Biblia dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque ellas se someten a la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que decide seguir la simiente? Hay dos simientes. Está la simiente de Dios y está la simiente de la carne. Entonces, el arma aquí lo que hace es que obedece por la cual tú te inclinas. Lo que tú di a luz. Lo que tú di a luz, exacto. Cuando tú das luz al pecado, entonces el alma se va a declinar por lo que tú le está dando fruto. Por lo que lo alimenta. Por lo que lo alimenta. Entonces, cuando Dios te da una palabra, lo primero que Dios hace es que le habla a tu simiente. Dios no le habla al verbo, Dios le habla a tu simiente. Por eso fue que Abraham le dijo, y de ti saldrán muchas simientes, muchas multitudes, muchas semillas. Entonces tenemos gente que Dios ha plantado la simiente, pero ellos mismos se han hecho estériles. Eso es muy fuerte. Sí, amado. Ellos mismos se han hecho estériles. Porque tú no puedes sembrar, y para que me entienda el público, cuando hablo de simiente, estoy hablando de una semilla, la semilla que Dios sembró en ti. Entonces, cuando Dios siembra en ti, tú no puedes tratar de agarrar y sembrar, tú no puedes quedarte ahí, porque la simiente das a luz. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuando la Biblia dice que el que peca no puede decir que es tentado por Dios, sino que por vuestra propia concupiscencia da a luz el pecado. ¿Qué es lo que da la simiente? Das a luz. Entonces, cuando tú tienes la simiente de Dios, ¿qué es lo que va a dar luz? ¿Qué es lo que da luz?
ahí comienzan a acontecer los milagros, comienzan a acontecer las señales, comienzan a acontecer la maravilla de Dios porque tú portas a Dios. Eso es el fruto de la simiente. Dite a luz, te embarazaste de Dios y dite a luz la gloria. Entonces por eso la Biblia dice que en el principio eras el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne y nosotros vimos su gloria. ¿Por qué? Porque el verbo en este momento lo que hace es que se hace carne, concibe la simiente y entonces él da a la luz la gloria de Dios y comienza a verse la gloria de Dios. Dice, y vimos su gloria. Entonces, ¿por qué que tú no estás viendo la gloria de Dios en un hombre de Dios que tiene tantos años dentro de la iglesia? Porque la simiente todavía no ha nacido en él. Entonces, como esa simiente no ha nacido y la simiente todavía está... Dios mío. La simiente de él está carnal. Todavía tienes que hacer morir esa simiente pecaminosa que está en él. Y de la única manera que tú haces morir esa simiente pecaminosa es con la simiente de Dios. Perdón, entonces por eso hay gente que en vez de dar luz gloria, lo que da luz es carne. Carne y el pecado. Perdón, porque eso es, porque lo que es nacido de carne, exacto, es carne. Entonces, cuando tú te embarazas de la gloria, entonces cuando tú te embarazas del verbo, el verbo se hace carne, entonces, y tu simiente se manifiesta y da luz la gloria. Entonces, cuando tu carne, tú te embarazado de carne, entonces tú vas a dar luz carne. Por eso hay gente que cuando tú lo ves, tú dices, pero ven acá, él me quiere decir que Dios, pero lo que yo veo es carne. Lo que me dio a luz fue muerte. Entonces, la carne son enemigos de Dios. Ahí entonces viene lo que dice la Escritura, y por tu fruto te van a conocer. Entonces Jesús dice por tu fruto, porque la conducta que refleja la simiente pecaminosa es la conducta por el cual la gente puede reflejar a Dios en ti. Tú no ves que hay gente que pueden ver a Dios, ven a Dios en ti. Wow, yo veo a Dios en ti. Cuando la simiente de Dios ha nacido en ti. A lo único que el diablo le tiene miedo es a la simiente de Dios. Eso es lo que él ve en ti, el sello cuando te ve. Cuando ve que esa simiente está ahí, una simiente santa, no una simiente contaminada. Y que la simiente de Dios, eso no es material. No. Eso es espiritual. No. Exacto. Porque el pecado, varón, nadie lo concibe donde lo ven. El pecado se concibe en lo oculto y se manifiesta a lo público. Asimismo es la gloria. Exacto. La gloria tú la recibes de Dios y después la gente la ve y la gente te dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que tú tienes? Entonces la gente cuando ve en ti, porque uno de los dos se manifiesta, cuando la gloria te embaraza, cuando la simiente de Dios, el verbo te embaraza de la simiente de Dios, el verbo trae en ti la simiente, la palabra, el verbo, se mete en ti, entonces da luz una simiente y esa simiente da luz gloria. La gente empieza a ver de Dios en ti, empieza a ver cosas de Dios. Maravilla. Pero así mismo, cuando tú te embarazas de la carne en ti, ahí vamos a Gálatas. Porque así como se manifiesta la simiente del Espíritu, y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación. Entonces significa que el que adultera es ¿por qué? Porque se embarazó de la carne. Porque la simiente que tiene es la simiente del pecado. Entonces, como tiene la simiente del pecado, tiene esa simiente, en cualquier momento tú dices, dio a luz un niño. ¿Pero qué niño dio a luz? Dio a luz un pecado. Por eso hay gente que da luz, porque ¿de qué tú te has embarazado? Exacto. Te dije que esa fue la palabra que también el Señor me dio a mí. Me dijo, la mujer antes de dar a luz tiene que estar embarazada. Exacto. Entonces, cuando da a luz, se revela de qué estaba embarazada. Entonces, cuando yo doy a luz, se da de cuenta la gente, no, el muchacho estaba embarazado de Dios porque lo que sale por su boca es gloria. Pero cuando el muchacho, lo que sale de él es mala palabra, significa que se embarazó del pecado y dio a luz la muerte. Entonces, el pecado que trae muerte. Entonces, cuando tú te embarazas de Dios, ahí mismo empieza a salir esa luz. La gente dice, mira, esa muchacha tiene a Dios. El que estaba contrario a ti empieza a callar y empieza a ver que Dios está en ella. Empieza a tener reverencia y temor. Porque que ya la simiente ha nacido ahí. Ya hay una simiente espiritual que nació. Entonces murió la simiente del pecado. Y de la única manera que la simiente del pecado puede morir es con la simiente de Dios, amado. Y como hablábamos, es que tiene que haber una de las dos. Y porque la simiente de la carne siempre ha estado ahí. Para nacer, para vivir.
Pero cuando viene Cristo, porque ahí donde leímos dice que para esto, usted leyó, Sí, apareció el Hijo de Dios para deshacer esa simiente. Porque hay gente que sabe, porque queremos darte soluciones, que ellos saben que ellos tienen su simiente. Claro, y que la simiente que ellos tienen es de muerte, de ira. De ira, de pecado. De pecado. Hay otro que es de De fornicar. odio. Hay uno que la simiente que lo ataca es la simiente de fornicar. Hay otro que la simiente que lo ataca es la simiente de codiciar. Entonces, del odio, la mentira. Por eso dice la Biblia que los que están en la simiente de Dios para ¿cómo explicarte? Agarrar y concatenar eso. concatar esto. El texto dice que los que están en Cristo Jesús han crucificado su deseo. ¿Por qué? Porque la simiente llegó. De la única manera que cuando la simiente espiritual llega, tú crucificas tu deseo, que es la simiente pecaminosa. Aleluya. Entonces, Dios, lo que te está diciendo Dios aquí en este texto bíblico, lo que tienen la simiente de Dios, han crucificado la simiente de la carne, lo han llevado. Entonces Pablo dice, por lo demás, hermano mío, os ruego que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo a la simiente espiritual. Santo y agradable. Santo y agradable, ¿me entiendes? Entonces, tienes que saber con qué tú estás luchando. Lo primero es. Entonces, ¿a dónde está el error, evangelista Braulio? Aquí hay un problema, que la gente tiene que entender algo. La gente tiene que entender que la carne no tiene remedio. Porque fue condenado el pecado en ella. Fue condenado el pecado en ella. Entonces, de la única manera que tú puedes necesitar a Dios es cuando tú entiendes de que sin esa simiente que te hace falta, que representa a Jesús, que representa a Cristo, es la única simiente que va a sanar tu herida, es la única simiente que va a libertar el pecado, es la única simiente que te va a salvar de la condenación del pecado eterna que está condenada aquí, porque Dios la condenó en la carne. Tuvo que condenarla ahí, amado. ¿Y dónde fue que lo condenó? En la carne. Perdón, es tan profundo lo que tú estás hablando, que cuando Pablo habla en 1 Corintios, en el capítulo 51, dice que cuando Cristo venga, dice que este mortal debe de vestirse de inmortalidad. Wow. Oye, ¿tú sabes por qué debe de vestirse de inmortalidad? Porque esta carne hay que limpiarla. Aun cuando Cristo venga, esto mortal, este cuerpo, esta carne, con sus pasiones y deseos, debe ser modificada, debe de ser limpiada. Entonces, la gente tiene que entender que obligado hay que cambiar la simiente. Varón, yo te voy a decir algo. Yo voy a testificar algo aquí. Yo trabajaba en un supermercado, Hipermercado Ley. Yo duré 3 años en esa empresa trabajando. Te voy a testificar algo porque va de acuerdo con el tema que estamos hablando. Y yo llegué a un tiempo que no estaba tan bien en Dios, porque hay que ser sincero. La simiente espiritual en mí estaba muriendo, varón. Dios mío, Padre. Santo. Sí, porque la gente ve a uno aquí desatando. Todo el que habla de algo habla por un tema porque ya lo ha vivido. A mí nadie me puede hablar de esto porque yo he vivido en la carne y también he vivido en el espíritu. He vivido en las dos simientes. Por eso estoy hablando de algo que he vivido. Nadie puede hablar de algo que no ha vivido, porque cuando tú hablas algo es porque ya tú lo has vivido y tú sabes cómo eliminarlo. Tú tienes que conocer eso para poder someter eso. Entonces, yo me paraba en la puerta de Olé. El que ha ido a Olé siempre sabe que hay un seguridad siempre que está en la puerta. Ese es el que ve tú, el que entra, amado. Y cuando yo veía que por ahí entraban pilas de mujeres de tal manera, mal vestidas, mal que sé yo qué, y de una manera que, como yo te sabe, el pecado yo lo tenía en la cara, amado. Y un día yo estoy subrayando facturas y entran mujeres y yo veo que mi cara se va para allá. Yo comienzo a codiciar y comienzo a codiciar a las mujeres. Recuérdate que la Biblia dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó en su corazón. Que ya adulteró con ella en su corazón. Hay algo aquí, amado. Entonces yo entendí, amado, que la simiente de Dios en mí estaba muriendo. Y yo le dije a Dios, yo recuerdo que yo le dije a Dios ahí mismo, yo le dije, Dios mío, Padre, yo tengo que controlar esto de tal magnitud que yo vea a estas mujeres y mi carne no raciones. Cuando yo no racione a eso es porque la simiente pecaminosa que tengo ya ha muerto. Y yo logré eso, varón. Llegó un momento que yo recuerdo que yo iba subrayando facturas y llegaban gente en pie y me decían, varón, ¿y es que usted no tiene ojos? Y yo le dije, no, ya yo morí. ¡Santo! Y yo veía a la mujer, varón, y era como que no veía a nadie, varón. Porque ya la simiente del pecado, yo hice morir la obra de la carne, varón, murió, la sujeté. ¿Por qué? Porque me conecté de nuevo con la simiente,
¿Cuál es la simiente? Jesucristo. Aleluya. Y todo el que no tenga Cristo en su vida, la simiente pecaminosa no puede morir. No puede morir, varón. Entonces, pero tú ves mucha gente que son cristianos y tú lo ves que siguen pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. Y tú dices, wow, ¿por qué peca tanto? La simiente no ha nacido en él. Exacto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y entonces no ha entendido el principio. Hablaban ahorita que hay gente que no, que la carne hay que matarla. Pues entonces tú te vas a suicidar. Sí. ¿Entiendes? ¿Tú estás entendiendo la magnitud de la Tú lo que debes de sujetar, poner la simiente de Dios sobre la simiente de la carne. Exacto. Porque para eso fue que dijo que apareció el Hijo de Dios. Para deshacer todas las obras. Todas las obras de Satanás. Entonces, ¿y cómo yo puedo operar en la simiente espiritual? Porque para tú poder someter la carne, tú tienes que tener la simiente del Espíritu, que es la simiente de Dios. Entonces, ¿cómo lo hago? Una recomendación antes de terminar. Bueno, yo te dije claramente que de la única manera que para tú hacer que esa simiente nazca en ti es obedeciendo. ¿A cuál tú estás obedeciendo? Porque ahí es donde está el problema. La Biblia dice que tu obediencia y tu desobediencia cambiarán tu futuro. Entonces, ¿a quién tú obedeces? Tú eres esclavo de quien tú obedeces. Amén. Si obedece la carne, pues entonces la simiente de la carne, el alma se va a declinar para ahí. Tu alma se va a declinar para ahí. Por eso fue que el salmista David dijo, Dios mío, saca mi alma de la prisión para que yo pueda engrandecer tu nombre. Saca mi alma de la cárcel. Sácamela de ahí, sácamela tan encarcelada. Entonces, alguien que está cautivo no puede liberarse él mismo. Una pregunta. Voy ahí. Él dice, saca mi alma de la prisión, porque él entiende que la única manera que él puede ser sacado de la prisión de esa simiente pecaminosa es con la simiente de Dios. Entonces, él clama a la fuente. Él dice, oh Dios, saca mi alma de la prisión para que yo pueda adorarte con libertad, para que yo pueda engrandecerte con libertad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a quién tú estás obedeciendo? Es de la única manera. ¿A quién tú obedeces? Porque cuando el pecado llega a ti, la Biblia dice que tú no puedes decir que eres tentado por Dios. El pecado llega, pero como tú tienes la simiente, tú dices, mira, diablo, yo tengo la simiente de Dios y yo no puedo pecar porque la simiente está en mí. Es un hábito de obediencia, amado. Aleluya. Para poder sanar ese cáncer. Amén. El cáncer de la carne se sana con Jesucristo. Nadie que no tenga Cristo, lamentablemente, esa simiente no puede ser libre. Tenemos mucha gente cautivo dentro de la iglesia, amado. Aleluya. La pregunta era que el alma es como un niño. Exacto. Ella obedece. Ella obedece. A un niño tú le das lo que tú como adulto le des. Si le da leche, él bebe leche. Y si le da otro tipo de comida, él come eso porque es un niño. Entonces el alma se va a alimentar de lo que tú le des. Si tú le das deseo carnal, el alma va a ser carnal. Si le da fruto del espíritu, entonces el alma va a comer fruto. El alma se va a guiar por la simiente que tú tengas. Si tú buscas a Dios, tu alma se va a inclinar a Dios. Si buscas la carne, pues el alma se va a inclinar a los deseos de la carne. Exacto. Esa es la palabra. Entonces, el consejo que le doy al público ahí, porque esto es un texto bíblico que le han dado una mala interpretación durante mucho tiempo. Y usted sabe. Y lo omiten. Sí, la gente busca una justificación, amado, para pecar. Siempre la gente ha buscado una justificación para pecar. Y lo único que me indica ese versículo bíblico es que la simiente de Dios todavía no tenga usted. Porque si usted se considera que usted tiene la simiente de Dios, usted no peca, usted no obedece el pecado. Amén. Entonces, hoy en día, Dios quiere que tú sometas esa simiente pecaminosa a la simiente de Dios. Entonces, recuerde que el tema fue el verbo concebiendo la simiente. Nadie. Eso fue lo que Jesús hizo para no poder pecar. Porque Él concibió la simiente. Este es un tema que cualquiera que yo se lo digo aquí dice, ¿qué es lo que usted está hablando? No. Cristo concibió la simiente de Dios. Para poder vencer el pecado. Y por eso no pecó. Entonces, recuérdate que la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Ahí abarca todo. Amén. Si esa simiente no está en ti, usted va a seguir pecando 1000 y 1000 veces y caer en la misma desgracia. Porque todavía usted no ha decidido que esa simiente está en usted, que nada que en usted. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga al varón de Dios por esta palabra que ha traído, por este hermoso mensaje. Amén. Que hemos compartido. Así que recuerda, el verbo concibiendo la simiente. Dios te bendiga. Será hasta una próxima ocasión. Un servidor, tu hermano Braulio Florian.
conocido como el hermano Braulio, ha estado con ustedes aquí. Igualmente nuestro hermano evangelista también. Muchas bendiciones de Amén. lo alto, que la paz de Dios. Ya me han visto por esta plataforma y para mí es más que una bendición venir aquí y plantar, amado. Aunque a veces tú no creas. A veces la gente quiere buscar que cuando tienen un mensaje o lo suban a la plataforma le busque mucho view. Pero cuando viene a ver, Dios quiere que tú des un mensaje nada más para restaurar a una gente. Porque te ven miles y cuando viene a ver es un solo que Dios quiere que llegue el mensaje. Amén. Y ese es restaurado. Amén. Y Gloria para al mí Señor. es un placer estar por aquí. De verdad que sí, es un privilegio. Bendigo a los dueños de esta plataforma, que la gracia de Dios esté ahí. Les pido que en el nombre de Jesús, si usted siente, ofrendarle a esta plataforma, ofréndele. Colabore. Que yo sé, colabore, que yo sé que mire, que si usted bendice esta plataforma, usted será bendecido. Créame que sí. Entonces no lo dude, ahí están todos los medios. No lo haga simplemente de que porque no. Hágalo porque usted siente de sembrar para el reino de Dios. No a los dueños de esta plataforma, no a ellos, al reino de Dios. Amén, amén. Porque lo que usted siembra para el reino, hermano, míreme, usted va a recibir bendiciones. Así que Dios le bendiga. Estuvo con ustedes su hermano evangelista Willy Castillo Quesada. Amén. Un placer. La gloria del Señor. Dios le bendiga. Paz y shalom.